Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, nos acercamos a ti con temor y temblor, reconociendo nuestra gran y urgente necesidad de Cristo. Y reconociendo que solo tú, por la obra de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, puedes actuar en nuestros corazones para transformarnos, para cambiarnos, para iluminarnos. Hazlo, Señor. Imploramos tu favor en esta noche. No nos dejes, Señor, en el error, en el autoengaño. Mira nuestras almas tan necesitadas. Concédenos en esta noche tu luz para que podamos ver más claramente la hermosura de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos reflexionar en el amor que es debido a nuestro Salvador. Mira nuestros corazones, nuestras situaciones. Tú eres el que conoces hasta lo más íntimo y secreto de nuestras vidas. Contesta, Señor, nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abramos, por favor, las Escrituras en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, y leeremos el versículo 37. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Jesucristo hablando: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estamos en esta noche terminando una serie de predicaciones basadas en el tema los elementos del amor hacia Cristo. Y hoy, en la última exposición, no vamos a hablar de un elemento más para examinar nuestro amor hacia Cristo, sino más bien vamos a profundizar en el alcance de este mandamiento de amar a Cristo, en cuánto debemos amar a Cristo, y vamos a analizar si el Cristo al que nosotros decimos amar lo conocemos. ¿Por qué digo esto? Porque en general todas las personas tienen un buen concepto de Jesucristo. Sean creyentes o incrédulos, en general hay una afinidad hacia Cristo, y yo afirmo que esto es porque conocen muy poco de Él. Porque se ha vendido una idea, una imagen de Cristo, sea en películas o en estampas o en diferentes medios. Se ha presentado a Jesucristo casi como un revolucionario, alguien que solo habló de amor y paz, casi como un hippie. Y entonces, al tener las personas una idea tan distorsionada del Cristo de Dios, pueden sentir alguna afinidad hacia Él.
Yo afirmo, viendo en la palabra de Dios, que solamente pueden amar al Cristo de Dios aquellos que verdaderamente le conocen como Él es revelado en las Escrituras. Para esos que conocen verdaderamente al Cristo de Dios, al ungido de Dios, al verdadero Mesías, para esos Él es precioso. Y hay muchísimos atributos de Cristo que son reales para los creyentes. Nosotros sabemos quién es Él, que eternamente estuvo con el Padre, que se hizo hombre, que vivió una vida santa, pura, sin mancha, que se sacrificó y que es la única ofrenda aceptable ante Dios, y que Él con su sangre pagó por nuestros pecados, y que venciendo la muerte resucitó y está a la diestra de la majestad en las alturas, y que desde ahí intercede por nosotros, y todo eso nos hace amarle más y más. Sin embargo, para hacer una reflexión seria de lo que hemos venido haciendo, que yo les decía, examinemos si estos elementos que identifican al amor por Cristo, volviendo a repetir, el amor por Cristo no es un sentimiento ni una emoción solamente, sino que había varios elementos concretos que nosotros podíamos medir para saber si amamos al Salvador. Pues hoy quisiera hablar de algunas características no tan populares de Jesucristo que aparecen en los evangelios. Yo quiero que vayan conmigo, van a haber muchas citas, entonces probablemente, o más bien les invito a no buscarlas porque son muchas, pero tengo todas las referencias por si alguien las quiere al final. Todas son citas de los evangelios. Y vamos a empezar con Cristo desde sus inicios y vamos a ver todas esas cosas que la gente quisiera ignorar, pero que Cristo dijo. Lo primero que Jesucristo hizo al iniciar su ministerio fue hacer un llamado al arrepentimiento. Y vemos registrado en el Evangelio de Marcos 1:15 que Él habló diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo esa entrada del ministerio de Cristo no es agradable para el ser humano. Imagínense ustedes y yo, siendo judíos de aquella época, que venga un profeta y lo primero que hace es confrontar al pueblo y decirle: número 1, primer requisito, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué digo que no es grato? Porque si el arrepentimiento es básico y esencial, tengo que entender que hay algo de qué arrepentirme. Y eso me implica que tengo que reconocer los pecados que me separan de Dios. Contrario a lo que se piensa y a la idea que se vende en muchas partes, Cristo no vino de ninguna manera a quitar la ley, a abrogarla, dijo él mismo. Sí dice que la cumplió, pero hizo algo con la ley moral de Dios que tampoco es grato a los oídos del ser humano natural, del hombre natural. Y es que le dio a la ley el verdadero sentido espiritual. Vean lo que Cristo hizo. Aquella ley que decía: no adulterarás, ¿qué hizo Cristo? Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo está enfrentando al pueblo de que ellos, aunque no hayan cometido el pecado de adulterio,
el hecho como tal, si en sus corazones había lujuria, eran ya adúlteros. Jesucristo también confrontó a las personas diciéndoles: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No vino a dar una ley menos dura que la que fue dada en el monte Sinaí. Vino a darle a esa ley de Dios que es eterna el sentido correcto. Ya entonces no importaba solo si usted era un homicida, es decir, no se considera homicida y asesino delante del trono de Dios solo el que le quita la vida a otra persona, sino que va más profundo. La intención de su corazón al enojarse con su hermano. Otras cosas que Jesucristo dijo que no son tan agradables es: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Mateo 5:20. Vean el asunto, vamos caminando y viendo. Jesucristo viene y enfrenta al pueblo y le dice que esa gente, la más estricta de su religión, que eran los fariseos, los más puros, los más estrictos en guardar la ley de Dios, viene Jesucristo y les dice: eso aún no es suficiente. Tienen que guardar la ley de Dios en su sentido espiritual, y por eso es que Él dio el verdadero sentido de la ley. Más profundo, es un asunto que va hacia el corazón. Esto es lo interesante cuando se predica la gracia de Dios, porque las personas piensan que la gracia de Dios significa: qué dicha, no hay reglas. Qué dicha, ahora voy a una iglesia donde predican la gracia de Dios, no me van a decir que deje nada, ni hay requerimientos. No es así. Si la justicia que ustedes que pretenden ser seguidores de Cristo, si mi justicia, yo que digo que sigo a Jesucristo, no es superior a la que tenían estos hombres tan cuidadosos, no entraremos en el reino. Eso es confrontador y nos lleva a entender de qué se trata el Evangelio. Jesucristo enseñó un estándar de vida y una cierta conducta que tiene que identificar a los suyos, a los súbditos de su reino. Y en todo el sermón que se llama del monte, Él dijo cómo debe ser el carácter de aquellos que se consideran hijos de Dios, y habló de la humildad, de la mansedumbre, y dijo que tendrían que ser pacificadores, dijo que tendrían que soportar persecución, dijo que tendrían que ser personas no vengativas, misericordiosos. Y una vez más, Cristo, ese que muchos admiran, dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ven cómo, si no tomamos en cuenta toda la Escritura, vamos a aceptar esa idea errónea que muchos tienen de que había un Dios muy estricto en el Antiguo Testamento, un Dios que castigaba el pecado y que aborrecía el pecado y que tenía reglas, pero Jesucristo viene y hace todo más liviano para que nosotros podamos vivir una vida más cómoda. Casi que eso es lo que se vende. Pero nosotros lo que vemos es que Él va aún más allá y presenta a los hombres con la ley perfecta de Dios para que se vean, para que nos veamos a nosotros mismos cuán lejos estamos de Dios. No vino a decirnos: no, usted no es tan malo, siéntase bien. Vino a decirnos todo lo contrario: usted no sabe lo lejos que está de Dios.
Usted no está reconociendo lo lejos que está del cumplimiento de la ley de Dios. Y esto es necesario si vamos a creer en el Evangelio. Primero tenemos que reconocer lo lejos que estamos de Dios y del cumplimiento de sus mandamientos, para que entonces, con esa angustia de reconocer nuestra lejanía del Dios Santo, podamos recibir con humildad el camino que se nos abre en Cristo Jesús. Podamos apreciar la mediación del Hijo de Dios, que si no, hermanos, reconoce el ser humano, si el pecador no reconoce la gravedad de su situación, ¿cómo va a apreciar el Evangelio? Jesucristo dijo más cosas que no son muy agradables a nuestros oídos. Condicionó el discipulado. Y aquí es importante también refutar puntos de vista muy dañinos y erróneos que prevalecen en muchas partes. Creen algunos que es posible que hay como dos categorías en la iglesia de Dios: personas que son salvas, pero no son discípulos todavía de Cristo. Y luego los que sí son consagrados, esos sí se pueden llamar discípulos de Cristo. Debemos recordar que la palabra cristiano no fue una palabra inventada por los cristianos. La palabra cristiano fue dada a los discípulos por los incrédulos, identificándolos con Cristo. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos? Y se llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Gente que se identifica con Cristo, que son discípulos de Él. No hay otra categoría de cristianos. Solo son los que siguen a Jesucristo, los que se identifican como discípulos de Él. Pero, oigan las palabras de Cristo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. De las cosas más chocantes para el ser humano es que le digan esto. Porque vemos a Cristo ante una multitud, uno de los cuales están ponderando la posibilidad de ser sus seguidores. Y que se les diga, ustedes no pueden por ustedes mismos seguirme a mí si no les fuere dado del Padre. Eso es un choque al orgullo humano tan grande. ¿Cómo? Que no depende, que no soy yo el que si quiero me hago cristiano y si no quiero no me hago cristiano. No, lo que está diciendo Cristo es, si el Padre no le trae, usted nunca podrá ser cristiano. Y esto no es agradable a ningunos oídos naturales. Una de las doctrinas más despreciadas de hoy en día entre los evangélicos es esta. Ellos se espantan de que digamos que no creemos en el libre albedrío, que no creemos que el hombre tenga capacidad por sí mismo de decidir ser discípulo de Cristo, que nosotros vamos a la Escritura y vemos que nosotros no tenemos tal capacidad de decidir seguir a Jesucristo si no nos ha sido dado del Padre. No son palabras gratas para los oídos naturales. Ahora bien, nosotros sí creemos que hay que hacer una decisión. De ninguna manera negamos las decisiones. Lo que no aceptamos es que tales decisiones las podamos nosotros tomar sin el previo trabajo, sin la previa obra milagrosa del Espíritu Santo que cambia corazones, para que podamos entonces sí preferir a Cristo que al pecado, a Cristo que al mundo. Pero tal decisión
es imposible que la tome un ser humano en el cual el Espíritu Santo no ha hecho esa labor de transformación de su corazón. Ahora bien, sigamos pensando que algunos de estas personas entonces digan, bueno, yo estoy decidiendo seguir a Jesucristo, voy a asumir que entonces Dios ya me cambió el corazón y por eso es que yo sí estoy interesado en seguir a Cristo. Pero él sigue y lo pone más difícil. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La puerta se hace cada vez más estrecha, cada vez más estrecha. ¿Qué está diciendo Cristo? Que por esta puerta tan estrecha usted no puede entrar si lleva algo. Tiene que despojarse de todo. Renuncie a todo lo que posee. Yo pregunto, de los miles y miles que dicen amar a Cristo y seguir a Cristo, ¿están dispuestos a renunciar a todo? A todo lo que posee. Una vez más, podemos ver esto. No se le está facilitando la puerta, no se está haciendo más ancha para que usted quiere sin dejar eso, no importa, después ahí en el camino lo va dejando, no puede entrar con eso. Y así es como nosotros vemos miles y miles de personas uniéndose supuestamente al cristianismo, pero sin renunciar a las cosas del mundo. Jóvenes que no están dispuestos a renunciar a su estilo de música mundana. Personas que no están dispuestos a renunciar a su forma de vestir mundana. Hombres y mujeres que no están dispuestos a renunciar a una forma de hablar mundana. Y Cristo dice, si no renuncia a todo eso que lo identifica a usted como usted, es que así soy yo. A mí sí me interesa el cristianismo, podría decir alguien. Pero yo no estoy interesado en dejar esto, ni esto, ni esto. Sí me gusta la iglesia, me gusta el ambiente, la gente lo trata a uno bien. Pues no, Cristo no lo hace más fácil. Nos dice que si no renunciamos a todo, no podemos ser sus discípulos. Y luego dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo, y la palabra aborrecer está en un contexto de usted tiene que escoger qué, ¿verdad? No es un odio activo, no voy a pensar que se me manda a odiar a mis padres y a mis hermanos, no. Es que comparado con Cristo, si me está sirviendo de obstáculo o tropiezo o me desvía del camino, yo prefiero a Cristo. Si yo mismo, mi forma de ser, lo que siempre me ha identificado, mi gran personalidad, y algunos podrían decir, es que tendría que dejar de ser yo mismo. Pues sí, eso es lo que se pide. Eso es lo que se pide. Que deje su yo para que Cristo reine. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras de Cristo que no las oímos, ni las vemos en calcomanías en los carros. No son populares, porque tiene ¿qué de gracioso tiene para el hombre natural que le diga niéguese? Usted lo que quiere es venganza, niéguese. Usted lo que quiere es devolver mal por mal, niéguese a sí mismo. Jesucristo enseñó una doctrina de cambios y conductas radicales. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco
que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Vuelvo a decir, nunca, no me imagino de esas cositas bonitas con angelitos y cosas que ponen para guindar en los carros o en las oficinas con un versículo así. Que Él dice que debo preferir cortarme un pie o una mano si eso me es ocasión de caer. Lo que sea, cualquier circunstancia que me lleve al riesgo de pecar contra Dios, debo eliminarlo. Cualquier cosa. Si es un televisor que está en su cuarto y le ha hecho caer viendo cosas que no debe ver un hijo de Dios, sáquelo de su cuarto. Si es la conexión a internet la que le hace caer, nunca use la computadora si está solo. Cualquier cosa, si es un periódico. Bueno, de hecho hay periódicos que se publican en nuestro país que nosotros no debemos ni comprarlos. Cualquier cosa que sea, son sus amigos los que en dada circunstancia les son ocasión de caer, córtelos. Cambios radicales, porque Él habló de esta manera también: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cada vez más difícil, porque quisiéramos, y muchos quisieran, que hubiera una posición intermedia en la que no voy tan allá, pero tampoco es que estoy rechazando a Cristo, nada más que yo no quiero ir tan allá. Pero Él no acepta eso, porque para Él es o todo para Cristo o nada. No está ese término medio en el que la gente quiere pensar que se puede estar. Es o eres un discípulo de Jesucristo o no lo eres, con todo lo que implica no ser un discípulo de Cristo. La ira de Dios está sobre todo pecador que no se ha rendido a Jesucristo para confiar en Él, porque solo por la obra perfecta de Jesucristo y su sacrificio es que esa ira merecida de Dios es aplacada. De manera que no hay un estado intermedio. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo creo que la mayoría de nosotros, comparando como se vivía en estas épocas bíblicas, somos ricos. Tenemos muchísimas cosas materiales. Y cualquiera de esas cosas materiales pueden apartarnos del Señor. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas cosas materiales nos causan afán y ansiedad. Y Cristo dijo muy claramente a sus discípulos que no tenían que afanarse, y que ese afán y esa ansiedad es pecado. Cristo dice que no es posible servir a los 2, y yo quiero pensar, y nosotros queremos pensar, que sí se puede de alguna manera, y a veces queremos hasta decir, ese versículo no puede significar eso. Esto me recuerda el testimonio de un joven que se llama James Jennings, que tiene una página muy buena en internet de testimonios que se llama I'll Be Honest, seré honesto. Y él dice que cuando él vivía en pecado, iba a la iglesia y tenía sus participaciones en la iglesia, él y sus amigos, y cuando ellos iban a aquel versículo que dice que si mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón, y que si no corta su mano y su ojo porque le hacen caer, irá al infierno. Y ellos decían, eso no puede significar lo que parece, porque entonces todos nosotros vamos para el infierno.
Y entonces prefiero modificar el sentido correcto de la Biblia que aceptar la realidad. Sí, si no deja su pecado de lujuria, en este caso, irá al infierno. Sí, así es, así tan crudo como lo dice, como lo estamos leyendo, sin necesidad de buscarle una interpretación. Eso es lo que Cristo está diciendo, que Él solo acepta discípulos que tienen que aborrecer hasta su propia vida para seguirle a Él. Le está escrito. ¿Qué más dijo Cristo? Que no es muy agradable a los oídos carnales. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hoy en día, la gente, nosotros hemos querido tapar estos versículos. Nosotros tenemos que reconocerlos, son palabra de Dios. Cuando hacemos una invitación a seguir a Cristo, y la hacemos cada vez, hermanos, hay personas que dicen, ustedes no hacen invitación. La hacemos desde el momento en que abrimos la Biblia aquí, desde el momento en que un hombre se para en este sitio a predicar la palabra de Dios, la invitación está haciéndola. Venga a Cristo, ríndase a Él, arrepiéntase de sus pecados. Lo que no hacemos es hacerle creer que el arrepentimiento es una oración aislada, ni realizar algo como venir al frente o así, pero el llamado está. Pero nosotros tenemos que hacer un llamado según el llamado de Cristo. Venga a Cristo, pero si vienes a Él, no es un rato ni una semana sí, la otra no. No puede volver a ver atrás, porque así no funciona esto. Es una entrega total. Tenemos ejemplos claros en la palabra de Dios. La mujer de Lot. Que tenga, y estos versículos tienen que darnos a nosotros temor, es lo correcto, tiene que haber en nuestra alma temor y temblor delante de un Dios tan santo con el que no se puede jugar, porque también está escrito, aunque no son palabras exactas de Cristo, Dios no puede ser burlado. ¿Qué más dijo Cristo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Oigan qué palabras, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este versículo en particular, en Mateo 5:13, está dado después de que Él definió el carácter de los cristianos. De las bienaventuranzas, que son precisamente las características del carácter de un hijo de Dios. Y les dice, eso, así tienen que ustedes alumbrar en el mundo y ser sal. Pero las palabras solemnes del Señor es que si ustedes y yo, llamándonos cristianos, es decir, pretendiendo ser luz y sal en el mundo, no hacemos nuestra función de luz y sal en el mundo, no servimos para nada. Aquí lo dice, no sirve más para nada. Cristianos que si no tenemos el carácter de Cristo y no estamos diligentemente buscando el rostro de Dios para que nos llene de su Espíritu Santo y seamos luz y sal, no servimos para nada. Jesucristo, al que, como les digo, fácilmente decimos que amamos, fue el que más enseñó la doctrina sobre un infierno de fuego. Ningún apóstol ni profeta habló tanto del infierno como Jesucristo. Solo en los evangelios 7 veces se usa esa expresión, el lloro o el llanto y el crujir de los dientes. Y voy a exponer quiénes dijo Jesucristo que irían y que experimentarían esa condenación de sufrimiento. Son varios y voy a enumerarlos de una forma rápida.
Número 1, los judíos incrédulos que rechazaron al Mesías. Dice, para ellos será el llanto y el crujir de los dientes. Mateo 8:12. Los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Mateo 13:42. Todos los malos. Mateo 13:50. Aquel que no está vestido apropiadamente en el día de la boda. Mateo 22:13. Y por si no lo recuerdan, es una parábola en la cual hay unas bodas y hay invitados, pero hay alguien por ahí que no está vestido apropiadamente. Tal persona tipifica o simboliza a aquel que no tiene la vestidura, no está revestido de Cristo, de su justicia, sino que está confiando en su propia justicia, el que se cree bueno, el que no entiende que tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo. Para ese hay el lloro y el crujir de dientes. Todos los hipócritas, dice Mateo 24:51. Todos los siervos inútiles que no utilizaron sus talentos para el servicio de Cristo. Mateo 25:30. Todos los que al igual que los judíos no quisieron reconocer que necesitaban un Salvador. Lucas 13:28. Y una más. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hablando de aquellos faltos de misericordia que pudiendo ayudar al necesitado no le ayudaron. Y ellos en la parábola, en la explicación del juicio que hace el Señor, dice que las personas responderán, ¿cuándo te vimos necesitado y no te asistimos? En cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hicisteis. Y claramente dice que para ellos también hay castigo eterno. Un dato más de algo que no es agradable del Cristo de Dios que se revela en las Escrituras. Y es que Él viene, pero Él viene como un juez. Dice la Escritura en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ahora, entendiendo esto, que Él viene como juez, y sus palabras, su palabra va a ser el estándar de ese juicio. Las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán en el día postrero, dijo Jesucristo. Habiendo visto o repasado, espero yo, todos esos elementos, frases de Cristo, doctrina que salió de la boca de Cristo, que no es tan popular ni tan agradable a nuestros oídos, es cuando entonces tenemos que preguntarnos, ¿amamos a ese Cristo? ¿A ese Cristo lo amamos? ¿O estamos amando una imaginación o una invención de nuestra imaginación? Porque queremos creer de Cristo lo que a nosotros nos conviene. Cristo es presentado en las Escrituras como la revelación máxima y plena del Padre. Y a ese Cristo, así con todos esos atributos, es el que nosotros tenemos que haber recibido para ser hijos de Dios. Muy importante es volver a recalcar que recibir a Cristo no es algo que hago con mi mente, voy a recibir a Cristo. No es algo que podemos hacer así, ni es una oración específica para recibir a Cristo, ni es recibir la comunión, la cena del Señor. Eso no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es creer en Él
y aceptar todo lo que la Sagrada Escritura dice y enseña acerca del Hijo de Dios. Su divinidad, su humanidad, la obra que Él realizó de redención, Él como sustituto, doctrina importantísima, como sustituto de su pueblo, recibiendo Él en lugar de nosotros el castigo de parte del Padre. Si entonces nosotros creemos esto de Cristo, le hemos recibido, y habiéndole recibido somos considerados hijos de Dios. Y entonces, hermanos, hay en el Evangelio preciosísimas promesas, y de ellas quisiera, antes de terminar, también recordarlas, para que nuestras almas encuentren ese solaz y ese refrigerio en el Cristo al que nosotros decimos amar. El que también dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué precioso es esto. Es el llamado a venir a Él, pero entendiendo lo que significa venir a Él. No es venir a Él sin entender ni quién es Él, ni qué es lo que Él pide de los que van a llamarse sus discípulos. Pero los que sí entienden y hay una rendición, para ellos hay descanso. Ya el alma encuentra paz. Ya el espíritu encuentra un gozo cumplido, completo. Y entonces esas palabras también lindas de Cristo: y al que a mí viene, no le echo fuera. Y en el griego significa que no le echo fuera de ninguna manera, siempre y cuando, recalco, venimos a Él con las condiciones que Él pone para los que dicen querer seguirle. Sabemos que no nos echa afuera. De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene presente vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, si nosotros leemos el Evangelio y la Sagrada Escritura en promesas como estas, y nuestro corazón no siente regocijo en saber que esta promesa es fiel y verdadera, que el que cree en su palabra, el que oye la palabra de Cristo, creyéndola, tiene vida eterna y que no hay condenación, nosotros no podemos leer estas palabras y quedar impasibles como si eso no significara nada. Para nosotros es nuestra redención, nuestra liberación de las cadenas del pecado. Y hemos pasado de muerte a vida. Una promesa más antes de: mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si en un conflicto y aflicción y tentación y prueba yo tuviera que confiar en mí mismo, soy el más desdichado de todos los hombres. Pero en el momento de la prueba, de la aflicción, de la tentación y de la persecución, yo sé que soy una oveja de Cristo y que Él me conoce a mí como su oveja y me dio vida eterna y prometió que yo no perecería jamás y que nadie podría arrebatarme de su mano. Entonces, mi hermano y mi hermana, podemos regocijarnos en la más triste de las situaciones con gozo espiritual. Vamos a las Escrituras y preguntémonos: ¿amamos a este Cristo? A este Cristo así como está revelado en las Escrituras, ¿lo amamos? El asunto es muy serio porque, al igual que
Hace ya 7 semanas, ¿verdad? Empezamos el estudio bíblico y la confrontación eran las palabras de Pablo en 1 Corintios 16, 22, que dice: el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Por eso yo ruego a todos que están aquí presentes, a cada uno de nosotros, no pensemos que este tema ha sido para rellenar un espacio. Es urgente que nosotros, que nos llamamos discípulos de Jesucristo, sepamos si verdaderamente amamos al Salvador. Es urgente porque el no amarle significa estar aún bajo la maldición y la ira de Dios. Y es urgente que analicemos si todos esos elementos que identifican el amor hacia el Salvador están presentes en mi vida o no, porque no puedo ignorar la gravedad de la situación si no los veo en mi vida. No puede seguir pasando el tiempo y esperando que eso surja de la nada. Tengo que clamar al Señor que manifieste su Espíritu Santo en nuestra vida, esos elementos del amor por Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, y yo voy a suplicar a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que en silencio clame a Dios y suplique a Dios que haga manifiesto en nuestras vidas si de verdad hay amor hacia Cristo, hacia el Cristo que se revela en las Escrituras como único Señor y Salvador. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios eterno, invocamos el nombre bendito de Jesucristo para suplicar tu auxilio, para que el Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra que hemos revisado en la Sagrada Escritura y sea aplicada a cada uno de nuestros corazones. Tú sabes, Señor, el estado de nuestras almas. Te rogamos, Señor, salva las almas, despierta a los que duermen ese sueño de muerte, que son insensibles ante las cosas espirituales. Concede, Señor, te rogamos, fe verdadera y genuina, que se muestre en frutos de arrepentimiento. Mira nuestras almas necesitadas de ti. Oh Señor, actúa en los corazones, actúa en nuestras almas, para que con sinceridad y honestidad examinemos la calidad del amor que profesamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haz de nosotros personas tales que sea notorio en nuestras vidas la obra transformadora de Cristo y su Evangelio. No nos dejes, Señor, en ese estado de autoconfianza. No permita, Señor, que seamos engañados. Ilumina nuestras mentes y nuestras conciencias para que seamos obedientes a tu llamado y para que vivamos regocijándonos de las maravillosas y grandiosas promesas de tu palabra, que son fieles y que son verdaderas para todos los tuyos. Te ruego, Dios bendito, por cada uno de nosotros, por las familias nuestras, ruego
por las situaciones que tú solamente conoces, individuales, familiares. Señor, trae paz, trae consuelo a nuestras almas. Y haznos salir meditando en las preciosas verdades de tu palabra y con anhelo de conocerte más, porque es innegable que si te conocemos más, te amaremos más. Y amándote más, viviremos vidas santas para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo oramos y pedimos.